Continuando con la secuencia de videos sobre el modelamiento del riesgo crédito, hoy me voy a centrar principalmente en todo lo que es, o me voy a centrar de aquí en adelante en todo lo que es el modelamiento del riesgo crédito en entornos reales, utilizando modelos neuronales inicialmente y luego modelos neuronales por aprendizaje profundo. Es importante mencionar que todo el modelamiento del riesgo crédito se enmarca dentro de todos los servicios FinTech, InsurTech con miras al 2030. Es importante mencionar que el FinTech es todo el desarrollo de productos financieros soportados en la inteligencia artificial con el fin de llegar a lo que se conoce como banca cognitiva, o sea, poder otorgar créditos en términos del comportamiento de los usuarios en la economía o en redes sociales particularmente. También es importante mencionar que aquí arriba podemos mirar todo el desarrollo, por ejemplo, que ha tenido el sector fintech en Perú. A noviembre del 2019 habían creado 127 startups en el tema de fintech y lo muestro porque eso fue uno de los ejemplos que ha tomado el Banco Interamericano de Desarrollo como uno de los ejemplos exitosos del desarrollo fintech en Latinoamérica y el Caribe. También mencionamos, como nosotros queremos calcular el riesgo crédito, es importante hablar del sector InsurTech, porque yo todo el riesgo, para la cobertura del riesgo, voy a utilizar entidades aseguradoras o corporaciones de aseguramiento. Ahora, o compañías de aseguramiento. Dentro del sector InsurTech voy a hablar del desarrollo de productos financieros soportados en dispositivos tecnológicos para la cobertura diferenciada de activos. Aquí tenemos que tener en cuenta que dentro del crédito, dentro del riesgo crédito, no era como anteriormente que se tenía una bolsa de créditos y se valoraba todo el riesgo general de todos los créditos. No, aquí podemos establecer coberturas diferenciadas dependiendo del comportamiento de un solicitante de crédito. Todos van a tener diferentes comportamientos y eso lo vamos a poder categorizar teniendo en cuenta todas las tecnologías InsurTech. Miremos que aquí dentro de estas experiencias encontramos también el desarrollo InsurTech y todo lo que vamos a hacer aquí lo vamos a enmarcar dentro de todo lo que es las 10 tendencias del sector InsurTech, específicamente en economía colaborativa y todo lo que es el aseguramiento paramétrico. Entonces aquí vamos a mirar, vamos a ir clasificando los créditos por tipo de riesgo. Es importante aquí antes de pasar a la siguiente diapositiva, es importante hablar de la taxonomía de la inteligencia artificial y del machine learning. Particularmente los modelos de riesgo crédito en entornos reales se enmarcan dentro de los sistemas por aprendizaje reforzado. Aquí encontramos los modelos deep learning, encontramos las redes neuronales por aprendizaje profundo y encontramos los métodos las redes neuronales convolucionales. También vamos a hablar de algo de clustering, también aquí con aprendizaje no supervisado, y también vamos a ver de los modelos Naive-Bayes, que son los que me van a permitir decir con mayor claridad si otorgo o no otorgo un crédito en términos de las variables socioeconómicas de un solicitante de crédito. Finalmente vamos a hablar de unos tópicos avanzados sobre sistemas de razonamiento o modelos de procesos jerárquicos. Ahí vamos a utilizar inteligencia artificial con el fin de mirar la evolución de un crédito a lo largo de toda su vigencia. Es importante mencionar que el Machine Learning en este punto es la rama de la inteligencia artificial que enseña a los computadores lo que es natural para los humanos, que es aprender de la experiencia. Y el Deep Learning son una clase de algoritmos para la identificación y rasgos en los datos utilizando capas apiladas de neuronas artificiales que lo que hacen es filtrar la información en una serie de capas. Para esta presentación vamos a mencionar una serie de conceptos básicos, sobre todo riesgo financiero, riesgo crédito, Banco Internacional de Pagos, el Comité de Acuerdos de Basilea, el modelamiento del riesgo, o sea, cuál es la estructura de riesgos, la distribución agregada de pérdidas, los modelos de otorgamiento y las redes neuronales y aprendizaje profundo como un concepto muy general. Es importante mencionar, ya hablamos de las 10 tendencias InsurTech de seguros, es importante mencionar que el riesgo financiero se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento negativo para las finanzas de una organización, específicamente en todo lo que es el negocio de otorgamiento de créditos, puede ser de consumo, comerciales,
pymes o para tarjetas de crédito. Es importante mencionar que el seguro es un medio para garantizar la protección de activos e intereses patrimoniales de una organización, y digamos que nosotros tenemos que conocer específicamente lo que se conoce como el Operational Risk Capital para este tipo de riesgo. Aquí hablo en general de riesgo financiero, pero ya vamos a entrar de manera particular a hablar del riesgo crédito. Es importante mencionar que el entorno financiero mundial ha experimentado cambios en los últimos 40 años debido al desarrollo de la tecnología. Eso ha llevado a cambios en mercados y productos que se conocen como la innovación financiera y que hablamos ahora, que es todo el sector fintech e insurtech, todo lo que son los cambios tecnológicos y las plataformas de última generación, todo lo que es Internet of Things e Internet of Things, todo lo que es tercerización de actividades específicamente, porque en tecnología necesitamos tener plataforma, necesitamos tener infraestructura, y generalmente esos servicios son prestados por diferentes empresas. Hablamos de fusión y de regularización de una manera mucho más dinámica entre entidades financieras y eventos inesperados por efecto de la globalización. Actualmente, en el 2020 y en el primer semestre, estamos sufriendo todo lo que es la pandemia del COVID-19, que generó unos impactos bastante significativos sobre la economía, y eso ha generado una serie de impagos y ha aumentado el riesgo crédito a nivel mundial. Es importante mencionar que desde la década de los 70 se comenzaron a observar cambios en el manejo de las instituciones financieras debido a la volatilidad de los mercados y debido a que se empezaron a establecer como referencia monedas como el dólar y la libra a nivel internacional. Entonces eso generó de manera general la volatilidad de los mercados a nivel internacional. En 1974, con el colapso del Bankhaus Hersat en Alemania, el Banco Nacional Franklin en Estados Unidos obligó a que el Banco Internacional de Pagos creara el Comité de Acuerdos de Basilea o de Supervisión de Basilea. Este Comité de Acuerdos de Basilea o de Supervisión de Basilea establece las normas generales para la estabilidad del sistema financiero a nivel internacional. Este Comité de Supervisión de Basilea está conformado por los 10 gobernadores de los bancos centrales de los países más industrializados del mundo, y son los que establecen las normas para la estabilidad del sistema financiero. Es importante mencionar que ese Comité de Basilea ha generado, digamos, 3 acuerdos de Basilea. Un primero relacionado con crédito, mercado y cambiario, se generó en el año de 1988. Luego hablamos de Basilea II, que es todo lo que es el riesgo operacional, legal y reputacional, y podemos enmarcar el riesgo crédito dentro del operacional. ¿Cuáles son las operaciones de un crédito tradicional? ¿Cuáles son sus etapas de preaprobación, calificación y otorgamiento? Entonces eso nos genera unas operaciones y un riesgo asociado con el riesgo operacional. Y finalmente, los acuerdos de Basilea, el Basilea III, se habló de todo lo que es el riesgo operacional y macroprudencial. Es importante dos cosas dentro del riesgo legal y reputacional. Eso tiene información altamente cualitativa, por lo que apenas esos riesgos se están modelando actualmente. Según los acuerdos de Basilea, el riesgo crédito se puede definir como las pérdidas asociadas con la gestión y recuperación de un crédito durante su vigencia, teniendo en cuenta créditos comerciales, de consumo, pymes, en fin. Cuando hablamos del Operational Risk Capital en general, se define como el capital mínimo regulatorio que debe considerar una entidad financiera para hacer frente a un impago de un crédito que ha llegado a una etapa de incobrabilidad. Entonces nosotros tenemos el Operational Risk Capital, nos permite a nosotros establecer pólizas de cubrimiento. Estas pólizas de aseguramiento está basado pues en lo que es ahora todo lo que es el desarrollo Insurtech, nos permite establecer coberturas diferenciadas para el comportamiento durante su vigencia de diferentes créditos, y cuando llegamos al final es el comportamiento del usuario del crédito. Cuando hablamos de la estructura de riesgos, recordemos que siempre vamos a hablar del sector fintech e insurtech, y dentro del riesgo crédito vamos a mirar todo lo que es la banca cognitiva. Recordemos que la banca cognitiva es otorgar créditos
a personas face to face. Simplemente yo con una serie de preguntas y respuestas, yo puedo obtener a través de las redes sociales el comportamiento de una persona, digamos, en la economía o en las redes sociales, y eso me permite a mí establecer como una serie de criterios para el otorgamiento de crédito a priori en una primera etapa del crédito, que es todo lo que es la preaprobación del crédito. Entonces, cuando hablamos del riesgo crédito, siempre tenemos que hablar de la distribución agregada de pérdidas. La distribución agregada de pérdidas define en general el riesgo operacional, pero recordemos que el riesgo crédito tiene diferentes etapas. Tiene la etapa de preaprobación, la etapa de calificación y la etapa de otorgamiento. Y dentro de la etapa de otorgamiento y recuperación del crédito vamos a tener una vigencia. Entonces, cuando tenemos esa vigencia, nosotros tenemos que determinar cuál es el comportamiento de ese crédito durante la vigencia del crédito. Si nosotros tenemos la distribución agregada de pérdidas, esta distribución agregada de pérdidas yo voy reportando diariamente en la entidad financiera cuántos créditos han sido impagados y qué me cuesta a mí gestionar ese impago, cuánto me cuesta gestionar ese impago. Entonces lo que me genera es una distribución agregada de pérdidas. Miremos que aquí está la frecuencia, cuántos créditos fueron impagados diariamente o cada semana o durante un mes, y cuánto fue la severidad o qué impacto tuvo ese impago sobre el riesgo crédito. Entonces es importante mencionar que cuando nosotros tenemos la distribución agregada de pérdidas y vamos a establecer coberturas diferenciadas para toda la cartera de créditos de una entidad financiera, vamos a tener lo que se conoce como las pérdidas esperadas, todo lo que son las moras asumibles entre 0 y 90 días. Aquí se hace una gestión, se trabaja con el cliente, se le ayuda para que el cliente establezca acuerdos de pago, y aquí pues no hay ningún problema. Yo pienso que la entidad financiera asume pues ese tipo de riesgo, también lo puede transferir si lo quiere. Hablamos de la mora gestionable, que ya va entre los 90 y los 180 días. Aquí ya hay que hacer una gestión de reportar a centrales de riesgo con los que cuentan los diferentes países. Aquí en esta parte ya se entra con todo lo que es el cobro con abogados o bufetes de abogados. Entonces eso tiene un costo específico que lo tiene que asumir el cliente. Y si ya más adelante pasamos a un riesgo de incobrabilidad que son mayor a 180 días, que ya se generan las pérdidas catastróficas, entonces generalmente con este tipo de riesgo de incobrabilidad nosotros establecemos pólizas para la transferencia de ese tipo de riesgo en lo que se conoce como pérdidas catastróficas. Esa transferencia del riesgo está determinada por el Operational Risk Capital. Recordemos que para poder construir la distribución agregada de pérdidas, a nosotros nos dice el Comité de Acuerdos de Basilea que debo de tener mínimo 5 años de créditos anteriores. En la base de datos que nosotros vamos a trabajar no necesariamente tenemos los 5 años, vamos a establecer la metodología general, y si ya alguien más adelante quiere montar este modelo, lo puede montar teniendo en cuenta 5 años de créditos anteriores. Es importante mencionar que estas distribuciones de probabilidad de las pérdidas tienen que ser distribuciones de cola larga. Si no son distribuciones de cola larga, o sea, donde hay muchas pérdidas esperadas con muy baja severidad. Si yo no tengo eso en cuenta, entonces estoy haciendo algo mal frente al otorgamiento y recuperación de este tipo de créditos. Es importante mencionar que la sostenibilidad de la cartera de créditos está determinada por las pérdidas esperadas. Si nosotros miramos aquí los parámetros de riesgo, hablamos que las pérdidas esperadas llegan hasta la media. El Operational Risk Capital está ubicado en el componente de pérdidas o en el percentil 99,9% de esta distribución de probabilidad. Aquí no son 10 años, yo quisiera 10 años. Ahora el riesgo operacional se quiere hacer sobre 5 años, pero sobre 10 años, pero 5 años es bastantes datos para construir esta distribución agregada de pérdidas. Es importante mencionar aquí que las pérdidas no esperadas se ubican entre la media y el componente de pérdidas en el percentil 99,9%. Cuando nosotros vamos a hablar de
vamos a hablar de los modelos por aprendizaje profundo, tenemos que hablar de cuál es la estructura de los modelos. Aquí voy a hablar de manera muy general y luego ya cuando vamos desarrollando los videos, vamos desarrollando todos los modelos que presento acá. Entonces, ¿qué hablo de una red neuronal? Entonces, se quiere hacer un análisis de un crédito de acuerdo con las variables de un solicitante de crédito. Los modelos generalmente que tenemos ahora de crédito nos entregan una sensación que puede ser negativa o una sensación que es positiva. Ese intervalo está definido entre -1 y 1. Entonces quiero decir que todos los valores que son mayores a 0.20 o que tengan una sensación mayor a 0.20 o que tengan una calificación mayor a 0.20 son créditos que dan sensación positiva o que pueden ser otorgados. Créditos negativos están por debajo de -0.20 y créditos que van a reestudio están entre 0.20 y -0.20. Los valores de entrada al modelo están definidos por las variables socioeconómicas de un solicitante de crédito. ¿Cuáles son las variables socioeconómicas? Edad, personas a cargo, hijos, ingresos, egresos, tipo de contrato, nivel de estudios, monto, plazo, cuota. Miremos que son un montón de variables. Es importante mencionar que esta sensación del crédito sea positiva y negativa. Miremos que aquí está sobre este eje y aquí vamos a tener una distribución acumulada. Esta distribución acumulada se conoce como la función logística y me va a entregar, miremos, si yo tengo valores muy negativos, esto me va a entregar una probabilidad con respecto a la recuperación del crédito que va entre 0 y 1. Entonces, si yo tengo una probabilidad menor al 50%, determino que es una zona de no recuperación del crédito. Si yo tengo mayor al 50% esa recuperación, esta es una zona de buenos créditos. Más adelante vamos a definir esta función y se conoce como la función logística. Entonces miremos el primer modelo neuronal. El primer modelo neuronal tiene este vector xk como los valores de entrada o las variables socioeconómicas del crédito. Vamos a tener unos soportes que se va a llamar C sub J3. Si yo multiplico esos soportes con X, entonces voy a encontrar Y sub S, que va a ser la sensación del crédito. Va a ser positiva o negativa. Si yo tengo un grupo de créditos, pues simplemente tengo muchos créditos, entonces puedo construir el método de Jacobi. Puedo colocar aquí el valor, si el crédito es positivo o negativo, o cómo ha sido el comportamiento del crédito cuando yo construyo la base de datos. Estos se conocen como los valores deseados o los valores que ya están causados frente a ese crédito, si es bueno o malo. Aquí voy a tener la matriz X con todas las solicitudes o todos los créditos de cada uno de los solicitantes de crédito, y lo que va a establecer, yo puedo resolver este modelo de Align o Adaptive Linear o Multi-Adaptive Linear porque tengo muchas variables de entrada. Yo puedo utilizar el método de Jacobi. El método de Jacobi es un método iterativo que lo que hace es que toma unos valores C que son aleatorios y va haciendo un proceso recursivo con el fin de llevar estos valores hasta cero. Cada vez que yo construyo un modelo, el modelo siempre se va a comparar con una referencia y siempre cada vez que yo encuentre los valores de C sub J en K más 1, entonces yo encuentro un modelo y ese modelo me va a generar un error que se va a conocer como el error cuadrático medio. Y miremos cómo está el error antes y cómo está después, cómo están los pesos antes y cómo están después. Entonces esto me va a generar el error cuadrático medio y lo que trato de hacer es que si este error va a cero, este cambio en los pesos C también van a ir a cero teniendo en cuenta el método de Jacobi. Entonces miremos que ahí podemos generar la regla delta generalizada, que es la relación entre el cambio de los pesos C sub J y el cambio del error con respecto al cambio de los pesos. Eso me va a generar, como yo quiero un mínimo error, entonces esto me va a generar un valor negativo. La relación entre el método de Jacobi y la regla delta generalizada o esta derivada, recordemos que estos valores van a cero y estos también van a cero, pero no van a la misma velocidad. Y además quiero un mínimo acá, entonces aparece un alfa, que es un factor proporcional y que va a tener el signo negativo porque quiero llegar a un mínimo valor. Hay tres mecanismos de aprendizaje para este modelo. El primero es el mecanismo autoencoder, en el cual yo puedo configurar los valores de C
teniendo en cuenta la misma entrada y las mismas salidas, no la sensación, sino las mismas variables socioeconómicas y las mismas variables socioeconómicas, tanto para la entrada como para la salida. El proceso feed forward, que es la entrada de datos al modelo neuronal, y el proceso backpropagation es corregir el error teniendo en cuenta la evolución de los pesos C. Esto más adelante lo vamos a ir asentando a medida que vamos montando los modelos, los vamos explicando y los vamos montando en la plataforma R. Simplemente los menciono aquí cuál es el proceso de aprendizaje. Entonces miremos qué pasa con el aprendizaje profundo. Centrémonos principalmente en los pesos C sub J3 y en el valor que me entrega el modelo neuronal. Aquí me faltó el Y sub D para poder calcular este error. Entonces miremos lo que le pasa. Cuando yo ya tengo una capa nueva, miremos que entre X y C ya se interponen unos W. Simplemente aquí lo que hago es actualizar los pesos C sub J y estos W van a ser unas conexiones aleatorias. Miremos aquí la multiplicación para encontrar los valores que salen de esta capa. Luego tomo los valores que salen de esta capa y los concentro en un valor para calcular el valor del Y sub R o la sensación del crédito. Cuando tengo dos capas, miremos que ya se interponen dos valores o dos pesos W, y cuando ya tengo tres capas, ya tengo tres pesos que se interponen entre X y C sub J. Miremos cómo vamos configurando el crédito y miremos cómo se van haciendo los productos secuenciales. Primero X con los WJ1, J sub 0, luego tomo todos estos valores que salen en esta capa y los multiplico por J2, J1, luego por J2, J3 y luego salgo a J3K. Cada uno de los W los tengo que ir configurando con una estrategia que llama la estrategia autoencoder. Los mismos valores entran y los mismos valores salen. Y aquí lo voy a mencionar, miren. Estos valores X son los valores de entrada y aquí los muestro. Estos son los valores de entrada y yo quiero que el modelo aprenda esos mismos valores. Miremos que aquí estoy configurando la primera capa. Miremos que aquí la puedo configurar. Listo, entonces miremos acá que yo puedo tener los mismos valores de entrada y los mismos valores de salida. Entonces hago el proceso de Jacobi o el método de Jacobi para encontrar los pesos W y los pesos de C. Inicialmente aquí los pesos con los cuales nos vamos a quedar son los W. Yo también puedo hacer esta relación simplemente multiplicativa o la puedo hacer exponencial. Si yo la hago exponencial, entonces voy a encontrar configuraciones complejas entre las variables. Miremos que podemos encontrar mapas de este tipo que nos dan una idea más del impacto que va a tener cada variable socioeconómica sobre cada una de las variables socioeconómicas o sobre el riesgo que yo quiero estimar para cada una de las solicitudes de crédito. Aquí pueden ver un modelo por aprendizaje profundo. Esto lo vamos a montar mucho más adelante utilizando la plataforma R. Mire que no es una cosa muy complicada. Aquí abajo podemos ver el aprendizaje pues que realiza el modelo de acuerdo con una estructura específica. Aquí podemos ver entonces nuestro caso de estudio. Vamos a establecer el caso de estudio y este primer video va a ser este video, que es el séptimo video, va a ser muy importante ya para desarrollar todos los modelos en entornos reales. Entonces, para el modelamiento del riesgo crédito en entornos reales vamos a contar con una base de datos de solicitantes de crédito. Cada solicitante está caracterizado por sus variables socioeconómicas. Miremos que aquí podemos ver muchas variables socioeconómicas. Voy a cargar la base de datos para que la miremos claramente. Miremos la base de datos, tiene edad, género, estado civil, hijos, persona a cargo. Miremos todas las variables, ingresos, egresos, tipo de vivienda, monto, plazo, cuota del crédito, el conocimiento, la garantía, el respaldo patrimonial. Y aquí adelante vamos a encontrar tres variables: la preaprobación, el otorgamiento y el puntaje. Miremos que una de las tareas que tenemos fundamentales es poder construir o calcular ese puntaje con un modelo ya implementado. Miremos que los créditos están créditos aprobados y créditos negados. Es importante tenerlos separados así de esa manera, porque de esta manera podemos calcular qué efecto tiene la edad sobre los negados y sobre los aprobados, y podemos comparar la estructura intrínseca que van a tener esas variables
para esas dos bases de datos. Sin embargo, el modelo lo tenemos que construir con créditos aprobados y negados, de manera que el aprendizaje neuronal sea capaz de discernir entre los positivos, entre los créditos aprobados y los créditos negados, o la sensación positiva y la sensación negativa. Muchas gracias por atender este video. Y bueno, en los próximos videos iremos desarrollando paso a paso cada uno de los conceptos que fuimos mencionando en esta presentación. Nuevamente, muchas gracias por su atención.